artificial de Platzi. Trabajo o he tenido varios roles en la industria de los datos, desde ingeniero SQL, DBA, analista, data engineer, actualmente data scientist y data architect. También soy docente en Platzi, además de dirigir la escuela, y en mis tiempos libres hago divulgación y eventos de este tipo para compartir conocimiento en la gran ola que tenemos, que es inteligencia artificial, y en general en el manejo de los datos. Entonces vamos a hablar de inteligencia artificial. Y yo sé, casi que llevamos ya muchos años hablando de inteligencia artificial, los últimos meses casi que solo se está hablando de esto, pero es que sí es bien interesante lo que estamos logrando. Obviamente hay un boom increíble en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y es raro porque llevamos hablando de inteligencia artificial ya desde hace más de 60 años, es decir, las primeras redes neuronales que tuvimos en la historia fue un modelo desarrollado en 1960. Entonces, ¿por qué hasta ahora estamos hablando de inteligencia artificial? Pues es básicamente porque aprendió a generar. Muchas personas le dicen, ahora la inteligencia artificial crea, pero es más que ahora la inteligencia artificial aprendió a generar. Y eso tiene que ver con muchísimos ámbitos de nuestra economía, no solo con los que vemos usualmente. Porque, claro, usualmente estamos hablando de grandes modelos como lo son diffusers, que son modelos de inteligencia artificial que más que todo se utilizan en el text to image o en el text to video, que consisten en una tecnología que bajo una cadena de Markov puede añadir y quitar cierta cantidad de ruido para aprender a replicar con base al ruido. Y eso es lo que nos permite generar grandes imágenes como las que vemos en este momento. Este es un modelo de Midjourney, pero hoy tenemos DALL-E 3, Stable Diffusion XL, tenemos Adobe Firefly, muchísimos modelos de inteligencia artificial que básicamente pueden generar cualquier tipo de imágenes en cualquier estilo artístico. Y realmente es cualquier tipo de imágenes, como imágenes hiperrealistas de este estilo. Y yo sé que muchas personas que están viendo esto realmente creyeron que este era el Papa en Valenciaga cuando fue esa moda. Por otro lado, tenemos modelos TTS. Acá voy a parar de compartir porque voy a compartir con sonido o con audio. Vamos a ver si acá se está viendo bien. Tenemos modelos TTS que nos permiten básicamente. También tenemos modelos que permiten crear avatares idénticos a ti en cualquier estilo artístico e incluso clonar completamente tu voz. Es eso, con los modelos de difusión puedo no solo enseñarles a replicar mi apariencia, y esto solo es, puedo hacerlo hiperrealista o como lo hice acá, que es un espacio de vector, un estilo de vector, e incluso con los modelos TTS o Text to Speak, puedo replicar o clonar mi voz como lo acabamos de ver. Y acá lo puedo hacer con modelos o laboratorios como en Eleven Labs, o lo puedo hacer en modelos open source sobre Hugging Face, como Coqui o como Torul, que son varios modelos que podemos hacer, podemos clonar nuestra voz o podemos replicar o hacer text-to-speak. También existen grandes modelos de lenguaje, LLM, y son estos modelos los que realmente tienen un impacto increíble en lo que es Python. Entonces, los LLM o grandes modelos de lenguaje ya la conocemos. GPT-3 o ChatGPT puede ser el producto con base en un LLM más famoso que tenemos ahora. Y básicamente son grandes modelos que entienden, procesan y pueden transcribir lenguaje de una manera muy natural como nos comunicamos nosotros los humanos. ChatGPT, por supuesto, tiene muchísimos más módulos. Hoy nos liberaron una versión multimodal que también entiende y comprende imágenes. Con DALL-E 3 ahora puede generar, pero básicamente son modelos que entienden y procesan texto o caracteres de texto con base a instrucciones de lenguaje que vimos previamente. Lenguaje como el español, como el inglés, como muchos otros lenguajes, pero específicamente también lenguajes de programación. Y esto es interesante porque ahí es donde conecta con Python. E incluso modelos de lenguaje pueden recrear capítulos enteros o servir de inspiración, como lo son capítulos de South Park. Entonces, ¿qué papel lleva Python en todo esto? O sea, ya hemos hablado de modelos de difusión, modelos clonadores, modelos de TTS, generadores.
modelos que pueden procesar lenguaje, como lo son PAL, GPT-4, Llama, Falcon, y constantemente, casi que cada mes, estamos viendo dos modelos nuevos nacer. Ahorita tenemos un modelo increíble que se llama Miltra, de 7 billones de parámetros, que performa mejor que Llama 2 de 13 billones de parámetros, y es una maravilla lo que estamos consiguiendo. ¿Pero qué hace Python o qué pasa con Python? Pues básicamente hay varios factores que sí que tienen que ver mucho con las personas que estamos desarrollando en Python. Esto que estamos viendo acá es una comparativa, o es simplemente, digamos, la línea o una gráfica que muestra en GitHub los repositorios que reposan de manera pública, qué lenguaje es el que representan más. Entonces vemos como efectivamente de primer puesto siempre está JavaScript. Esto solo tiene que ver con una razón, y es JavaScript es el lenguaje propio de la web. Entonces utilizamos HTML y CSS y JavaScript para gestionar todo lo que es web, pero vemos un creciente salto de Python. Es decir, para el 2014 estaba en el puesto 4, se consolida luego en el puesto 3, luego llega al puesto 2, y muy seguramente con modelos o con herramientas que tenemos ahorita como lo son PyScript, eh, podemos mejorar o podemos llegar al impacto web que tenía JavaScript. Y más porque vemos una muy creciente, digamos, proliferación de diferentes repositorios en lenguaje Python, y la razón es la inteligencia artificial. De hecho, tenemos un crecimiento en Python a nivel de repositorios en GitHub de 22.5% de 2021 a 2022, y está creciendo de una manera mucho más acelerada ahora en 2023. Y con lo que viene en ciencia de datos e inteligencia artificial, vamos a tener un crecimiento incluso mayor en 2024, es lo que se espera. Esto es simplemente de Stack Overflow, es la mayoría de preguntas o de temas en los que se trata en Stack Overflow. De nuevo, JavaScript y HTML y CSS, los que piensan que HTML no es un lenguaje, bien puedan hablar con el equipo de Stack Overflow. Pero lo que tenemos acá es simplemente una gráfica que muestra cómo Python sigue teniendo igual relevancia y sigue creciendo en la relevancia también en Stack Overflow, porque muchas personas se interesan en conocer esto. Entonces, tenemos datos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Eso quiere decir que si hay grandes repositorios de información o repositorios de código en GitHub de Python, y además tenemos grandes lotes de entradas de texto y soluciones también de Python en Stack Overflow, tenemos lo suficiente para condensar todo eso en algún modelo de lenguaje y llevarlo directamente a algún LLM con el fin de entrenarlo y que aprenda a solucionar problemas de Python. Y eso es interesante porque además Python se consolida como el número uno en cuanto a manejo de ciencia de datos e inteligencia artificial. Quiere decir que al tener muchos repositorios, y en su mayoría y con un auge increíble en código de inteligencia artificial, y al Python ser el lenguaje número uno que estamos utilizando de inteligencia artificial, encontramos que existen muchas librerías para poder procesar los mismos modelos de lenguaje con los que vamos a entrenar el código que estamos creando. Esto es una simbiosis increíble. Claro, en Python tenemos librerías como lo son Keras, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy, que nos las mostraron en la charla anterior, Scikit-learn, modelos de visualización. Tenemos por acá Matplotlib, Plotly, Theano. Toda la suite de Hugging Face básicamente está construida sobre Python o performa primero sobre Python. O sea que tenemos increíbles herramientas en Python también para apoyar los modelos de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa entonces con eso? Que tenemos grandes repositorios de código y aparte tenemos grandes librerías en Python, y cuando juntamos esas dos encontramos inteligencia artificial para Python, o encontramos una manera de desarrollar inteligencia artificial muy, muy libre. Y esto digamos, termina desarrollándose en grandes modelos como lo son Codex del equipo de OpenAI, capaz de interpretar grandes modelos de lenguaje, y los que performan mejor son JavaScript y Python. Claro,
es que hay muchos más repositorios de estos dos lenguajes y hay mucha más información en Internet de estos dos lenguajes. Esto puede afectarnos como desarrolladores de Python. Puede que sí o puede que no, eso lo vamos a ver alrededor de la charla. Tenemos modelos increíbles como GitHub Copilot, también que performan muchísimo mejor en lenguajes como Python o JavaScript. Amazon Code Whispered, y también tenemos varios de, no solo de Amazon, sino también Azure, y también el equipo de GCP desarrolla Code Interpreters que funcionan bastante bien. Desde el desarrollo open source tenemos StarCoder, funciona bastante bien bajo la librería de Hugging Face. Requiere mucho más poder de cómputo porque al final es el modelo crudo para que podamos hacer inferencias sobre nuestras máquinas con nuestro poder de cómputo, pero de igual manera es totalmente open source, así como Stable Code del equipo de Stability AI, creadores de Stable Diffusion y otros modelos increíbles totalmente open source. Tenemos por acá de DeepMind AlphaCode, y AlphaCode no está hecho para ser un asistente de código, sino está hecho para resolver competencias de desarrollo de software. Para este caso, específicamente en Python y en C++, ni siquiera JavaScript está dentro de este lenguaje. Y AlphaCode alcanza una media de al menos un puesto 30 en las competencias de desarrollo de software, muy por encima de un desarrollador base. Y eso es interesante porque se está haciendo ya con inteligencia artificial. Y por otro lado, CodeYama me gusta bastante, se apalanca del poder de llama de 13 billones de parámetros, netamente enfocado en el desarrollo de código, y entonces encontramos que tenemos múltiples herramientas que aprendieron a desarrollar código en Python. ¿Y eso cómo afecta entonces a la profesión? Pues vamos a hacer un pequeño demo. Entonces, este demo es totalmente en vivo. Me voy a enfrentar acá directamente a un notebook totalmente vacío, y eso solo quiere decir una cosa, que puede salir muchas cosas mal. Entonces, vamos a darnos acá. Voy a utilizar para este caso un IDE de desarrollo que me gusta bastante. Se llama Cursor. Cursor es un IDE netamente enfocado en pair programming, y configuro por acá mi extensión de Copilot, que la tenemos por acá muy bonita. Y aparte me da una interfaz de chat directamente con las estructuras que puedo tener. Acá está hecho está hecho con base a Visual Studio Code, de manera que es muy similar. Y vamos a empezar directamente a chatear con la inteligencia artificial y con el mismo IDE de desarrollo. Entonces le voy a decir: carga el archivo. Vamos a ver, voy a decir: carga el archivo hi, Highlight Hollywood Movie. A ver dónde lo tenemos. Este de acá, en un data frame de pandas. Le voy a dar directamente Enter, le estoy diciendo con arroba, puedo entrar a diferentes directorios o a diferentes, digamos, puntos que tengan en el archivo. No sé si el zoom está bien o queramos hacer algo de zoom in. Ustedes me confirman. El hecho es que por acá ya me dice como el código para que lo puedas hacer es directamente este de acá. Entonces yo le voy a decir: ¿sabes qué? Pues córrelo directamente. A ver, me dice que no se encuentra. Acá lo que hice fue generar código. Entonces sí, esto no tiene que pasar porque el IDE está netamente orientado a generar código directamente desde la interfaz. Para correrlo, lo corremos es por acá directamente. Vamos a decirle que cargue este y listo. Por acá me dio el código para cargar el archivo. Evidentemente esto se ve un poquito feo, pero vamos a dejarlo de esta manera, y encontramos que tenemos un dataset cargado en DF. Entonces ahora
Esta columna no me sirve mucho y esta columna al parecer está en formato, por acá como lo vemos, está en formato texto. Le vamos a decir, elimina la columna. Vamos a ver. Tan, tan, y cambia la columna release date del data frame a un formato date. Entonces me dice como para eliminar la columna, podemos utilizar efectivamente esto que tenemos acá. Y para poder hacer el cambio, pdDate, le vamos a decir, bueno, corramos esto, a ver cómo funciona. De nuevo, este print nunca me ha gustado, pero lo podemos modificar. Le voy a decir que esto no me gusta. Lo pudiéramos sacar directamente por acá a otra celda. Y lo voy a hacer que lo ejecute. Efectivamente, acaba de pasarme a un formato de fecha y acá acaba de eliminarme esta columna unNaming que no me servía absolutamente para nada. Lo siguiente que voy a hacer, y este es un dataset que representa distintas películas que tuvieron mucho éxito a nivel de ventas. Tengo una clasificación de una pequeña descripción, del título, de la información, del género, de cuánto dura la película y de qué tipo de licencia tiene. Entonces vamos a intentar hacer un pequeño buscador semántico con base a transformers o con base a embeddings. Entonces, lo siguiente que le voy a decir es concatena las columnas title y movie info en una sola columna llamada text. Entonces, para concretar título, movie info, tiene que hacer. Simplemente voy a copiar el código, no le voy a pedir que lo corra porque no quiero más prints. Lo voy a copiar, lo voy a generar. Voy a correr esto por acá, entonces df.head. Esto es para mostrar cómo está el dataset. Y por acá tenemos nuestra columna concatenada. Lo siguiente que le voy a decir es, crea embeddings de la columna text usando sentence transformers. Usa un modelo general para ello. Usa un modelo general para ello. Entonces, lo que voy a hacer ahora es convertir ese texto que acabo de crear, que es esta concatenación, en una representación vectorial. Y una representación vectorial, simplemente por acá tengo un modelo generalista, se llama Sentence Transformers, y esa representación general como tal es para poder representar a nivel de vectores o a nivel de números este texto, con el fin de poderlo buscar bajo una función matemática. Entonces, por acá voy a copiar esto, yo creo que está bastante bien. A ver, Sentence Transformer, efectivamente, este es un modelo bastante bueno. Yo creo que me sale mucho mejor y lo vamos a hacer un pequeño cambio acá. Yo creo que me sale mucho mejor el hecho de, vamos a ver, entonces voy a quitar esto, lo voy a pegar por acá. A ver, lo voy a pegar por acá y eso se va a guardar en embeddings. Entonces vamos a generarlo. Y una vez acabe, tal cual el código, lo voy a ejecutar para ver qué tiene la variable de embeddings como tal. Por acá ya acabó. Embeddings tiene efectivamente una representación vectorial de cada texto. Entonces ahora simplemente le voy a decir, crea una columna llamada embeddings con la variable de embeddings. Esto, por supuesto, hay muchas tareas que yo puedo hacer sin necesidad de chatear acá, pero es simplemente porque quiero
potenciar mucho más el uso de cómo puedo utilizar este chatbot para distintas tareas. Hay cosas que por supuesto me queda más fácil hacerlas directas, pero simplemente quiero utilizarlas acá. ¿Listo? Entonces por acá tengo la columna embeddings. Le voy a decir, ahora crea una función utilizando similitud por coseno para hacer un buscador que reciba un query y retorne los n resultados más cercanos contra la columna de embeddings en un data frame. Seguimos acá, le voy a decir simplemente que cree una pequeña función. Dice que va a utilizar scikit-learn, cosine similarity, efectivamente la función que yo le pedí. La función, vamos a ver, voy a correr la función por acá, ya la función corrió, lo que está haciendo es que hace un encode, o sea, vuelve embedding lo que llega en la query, luego lo busca directamente sobre el array, hace un ordenamiento y devuelve esto. Entonces, bueno, vamos a probar qué tal funciona. Voy a decirle que por acá, que quiero, la función se llama buscar, o así me la definió. Le voy a decir que quiero, bueno, él me completa con The Matrix. Vamos a buscar a ver qué tal lo hace. Y listo, si busco The Matrix, efectivamente retorna The Matrix, no sé qué. Pongámosle algo no tan específico, digámosle a time travel movie. Entonces me dice que para películas de viajes en el tiempo, tengo Back to the Future 3, El Príncipe de Persia, A Wrinkle in the Time, Mr. Peanut Butter Sherman, me sorprende que salga, pero efectivamente son de los primeros en viajar en el tiempo. Podemos decirle a Space Adventure. Vamos a darlo por acá. Me dice Interestelar, Wall-E, Avatar, Tomorrowland, Elysium, que son del espacio, pero digamos que no acabemos acá. Digámosle, ahora crea una interfaz en Gradio para poder consultar esta función en un entorno gráfico. Esto ya es para ir cerrando. Acá yo pudiera robustecer continuamente este código. Vamos a ver qué me dice. Se llama Brad Busca, lo vuelve directorio. Va a ser un JSON. Yo lo hubiera hecho de otra manera, pero vamos a ver cómo funciona. Entonces por acá digámosle a Time Travel Adventure. Número de resultados, quiero 5. Sí, yo creo que acá lo que está pasando es que me lo está retornando directamente en un JSON. Yo esto lo puedo cambiar, pero por ahora lo voy a dejar así, simplemente por el tiempo, pero acá incluso me está dando directamente la interfaz gráfica para consumir esta función, que simplemente usando Gradio. Efectivamente no retorna un JSON, acá hay un error, y también creo que es porque está utilizando, no, directamente es por el JSON. Digámosle acá, digámosle que retorne un data frame y no un archivo de JSON. Ajá, efectivamente me está mostrando básicamente lo mismo. Pandas, creo que este tampoco va a funcionar. Acá lo que estamos buscando es data frame, pero sin embargo vamos a correrlo. Sí, no, pandas no existe. Pero por ahora, y esto es simplemente para mostrar que puedo seguir iterando sobre esto y darle contexto, así es como funciona el desarrollo de Python. Entonces, caos totalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Acabo de crear como una interfaz, un algoritmo de búsqueda, un sentence transformer, directamente hablando con una máquina. Entonces, ¿qué pasó con el desarrollo de Python? ¿Se acabó la profesión? ¿Se acabó todo lo que estábamos haciendo?
Y pues la verdad es que no, pero sí va a cambiar mucho la profesión. Se espera que al menos, y eso son métricas directamente del equipo de Copilot, seamos 55 veces más rápido al momento de escribir código. Al menos el 46% del código va a ser escrito directamente por una máquina y esto es de las métricas actuales. Y los desarrolladores se sienten 75% más felices o, digamos, menos conflictuados en su labor. Yo creo que al menos antes del 2025, más del 70% del código va a ser generado directamente con inteligencia artificial en nuestra sociedad. Los desarrolladores menos experimentados tendrán más oportunidades de acceder a distintas profesiones y a distintos puestos de nuestra economía, porque esto es una herramienta que permite llevar mucho más allá y potenciar mucho más allá el desarrollo incluso de personas con menos experiencia. Y el pair programming es una base para la educación de los futuros desarrolladores de software. Esto se va a enseñar en universidades, en diplomados, en workshops, se va a enseñar, por supuesto, en Platzi, donde ya en este momento lo estamos enseñando a desarrollar de este modo, porque es algo que llegó para quedarse. Y no es perfecto. No podemos depender mucho de cómo funciona este código y apagar el cerebro. Si algo efectivamente no podemos hacer desarrolladores y básicamente en nuestra profesión da cárcel, es apagar el cerebro. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que pasó ahorita no lo desarrolló una inteligencia artificial, lo desarrollé yo. ¿Por qué? O sea, suena raro, pero efectivamente yo le dije qué variables eran las que no quería. Yo le dije qué función de embeddings era la que yo quería evaluar y con qué tipo de modelo. Yo le dije cómo quería utilizar la función, que era con similitud por coseno. Yo le dije qué interfaz quería para visualizarla, que era Gradio. Yo siempre estuve presente porque yo conozco lo que yo quiero, conozco el objetivo, conozco cómo funcionan los algoritmos de búsqueda semánticos, cómo funcionan los embeddings, cómo funciona la matemática de similitud y de cercanías. Y así, en cada proceso, él lo escribe por mí, pero soy yo quien está desarrollando, soy yo quien tiene la idea de cómo debería funcionar. Y eso es lo que no puede pasar, que dependamos excesivamente de esto sin saber qué es lo que está arrojando. También existen sesgos y discriminación. Lastimosamente, esto pasa incluso al código. Puede que yo le pida una función para calcular el salario con base a la raza, a la etnia o a la ideología sexual, e incluso al género, y puede que castigue más a razas de personas que no sean blancas o incluso que castigue más a las mujeres, porque estos sesgos vienen lastimosamente entrenados con este tipo de modelos de inteligencia artificial. Y aparte la seguridad del manejo de los datos. ¿Qué tanto puedo confiar de mis datos privados a inteligencia artificial? ¿Cómo funcionan las APIs? ¿Cómo se está regulando esto? ¿Esto va a pasar a reentrenamientos? Hay muchas cosas que deberíamos aterrizar antes de potenciarlo. Pero esto es una realidad y esto llegó para quedarse. Entonces, ¿cómo aprovechamos todo esto como comunidad? Tuve la oportunidad este año de ir a asistir a una charla con Travis Oliphant en PyCon Bogotá. Y Travis ha apoyado muchísimo al ecosistema. Básicamente todo lo que estemos tocando en ciencia de datos e inteligencia artificial, Travis ha tenido una participación en ello y en programas totalmente open source, desde Python, SciPy, Matplotlib, NumPy, el SAP Foundation, el PyData, Anaconda, Theano, Pandas, librerías que son la base de cómo estamos construyendo el futuro. Sin la participación de estas personas en esas librerías, de que se dieron el trabajo de entender cuáles son las dolencias que tenemos como humanidad y como desarrolladores, no tendríamos nada en este momento. Y eso no lo hace una inteligencia artificial. Esta imagen no tiene nada que ver, pero solo quería que la vieran, porque me siento muy feliz de esta imagen. Pero a la final la inteligencia artificial no tiene creatividad. No es un Travis que dice que puede utilizar estos modelos matemáticos o estas necesidades sociales y mi conocimiento para crear algo que revolucione la economía como lo son las librerías que vimos anteriormente. Y aparte la inteligencia artificial tampoco crea comunidad. De nada sirve crear esos frameworks si no es la misma la comunidad la que lo mantiene, que es lo que hemos visto en la comunidad de Python. Entonces la invitación es a, si tenemos grandes repos y grandes librerías y aparte tenemos una comunidad muy fuerte que es la comunidad de Python y creatividad inmensa que es la capacidad humana que tenemos actualmente, es donde si juntamos todo realmente podemos crear un impacto real en el ecosistema. Inicien
a crear esas librerías que una inteligencia artificial no puede crear. Y ahora tenemos un copiloto increíble para potenciar eso. Inicien a resolver esos problemas que sabemos que una inteligencia artificial no puede resolver, pero que ahora sí nos da el tiempo para enfocarnos en ello. Y feliz de que construyamos ese futuro juntos. Si tienen proyectos interesantes o algo que me quieran compartir, estas son mis redes sociales, tanto en Twitter, ahora X, eh, Instagram y GitHub. Entonces es la invitación abierta y muchas gracias de nuevo por la invitación al Python Panamá. Muchas gracias, Carlos. Realmente un tema que implica muchos problemas en términos de ética y también de creatividad y cómo evolucionamos como desarrolladores de software y hasta qué punto la inteligencia artificial nos ayuda, pero también nos puede retrasar lo que comentabas al final de la creatividad y de crear comunidad, que es realmente algo que estamos viendo, no solo en las escuelas, pero creo que a nivel de individuo, que es, es poderosa en la AI, pero al mismo tiempo tiene sus downsides, como diría. Muchas gracias por el espacio y por nuevamente darnos tan increíble presentación. No hay ninguna pregunta, pero yo solamente Eh, quería... Disculpa, sí tengo una pregunta, solamente que quería escuchar, ya que pues en cuanto a términos de inteligencia artificial, siento como que esto es nuevo y tengo una pregunta, o sea, no puedo escribirlo ya que estaba escuchando, porque esto para mí, pero una pregunta, cuando eh, y tú, Carlos, no sé si me escuchas, como inteligencia artificial, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes bien? Porque sé que mucha gente utiliza esto, como dice, ¿no? Pasearte, pasear todo esto, pero ¿cómo te sientes tú como persona? Ya que sinceramente es bueno que tenga la tecnología y todo eso así, pero a veces la gente lo usa, pues, y es difícil saber cómo la gente usa intención para hacer esa inteligencia artificial, como tú dices, para modelar la voz, para hacer todo eso, y que sea como una copia, pues, pero eh, ¿qué tan, la pregunta sería, qué tan peligrosa crees que tú sería la inteligencia artificial? O sea, a pesar de que sea buena y todo eso, pero qué tan peligrosa es en cierto momento, porque puede ser peligrosa como pues, también puede ser buena. Sí, de hecho, muy pronto se va a publicar una charla mía que di en la Platziconf hablando sobre eso. Y hay dos versiones grandes acá. La inteligencia artificial puede ayudar y ya está ayudando en distintos problemas de educación, en distintos problemas ambientales, de cambio climático, está ayudando a resolver cadenas de proteínas y eso nos ayuda a crear mejores vacunas y demás. Y está realmente haciendo una solución para un cambio real de la sociedad. Por otro lado, también se puede utilizar para distintas cosas dañinas y para automatizar procesos de hackeo y para clonar mi voz o hacer un montón de deepfakes y noticias falsas. Se puede utilizar y todo eso es falta de regulación. Incluso no tenemos ahorita regulación alguna sobre lo que es la propiedad intelectual y el copyright. Todo lo que es toda generación es de uso comercial abierto. Y eso hay que regularlo. Estamos viendo grandes huelgas en el mundo, como en Hollywood o como de artistas, de lo que está pasando con la IA. ¿Qué debería pasar? Y hay muchas propuestas de esto y llevará años poderlo regular porque ni siquiera hemos podido regular las redes sociales. Y yo creo que esto debería tratarse como la energía nuclear. El ente regulador de energía nuclear en el mundo son organismos internacionales y así debería ser, porque la energía nuclear tiene la capacidad de resolver la carga energética que tiene el planeta y aparte el impacto ambiental, pero también tiene la posibilidad de crear armamentos increíblemente fuertes o crear daño. Entonces se debería tratar de esa manera. Organismos internacionales deberían dejar frameworks alineados a la humanidad para que efectivamente se alinee a las necesidades que tenemos y que sea totalmente democratizable y abierta. Hay muchas soluciones que están dando distintos gobiernos, por ahora se está regulando a nivel de país, pero la idea también es la invitación a que puedan participar de esos foros y conversaciones que se están dando en sus gobiernos, en empresas y demás. Muchas gracias, Carlos, por tiempos de espacio. Si tienen alguna otra pregunta o comentario o opinión para Carlos en el chat.
Creo que te muteaste. Gracias, estaba hablando sola. Muchas gracias, Carlos, y por tiempo de espacio ya tenemos que cerrar esta sesión. Muchas gracias nuevamente. Si tienen alguna pregunta para Carlos, allí les dejé en el chat el LinkedIn, el Twitter y el Instagram para que continúen la conversación, que es un tema actual y es importante seguir hablando y conociendo más de ello. A continuación tendremos la presentación de Sergio dentro de unos 5 minutos. Muchas gracias, Carlos, y recordarles que a nuestros speakers, muchas gracias por su espacio, así como también tenemos repasinadores de Python Software, Flospa y Software Developers por hacer posible el PyConnect 2023. Muchas gracias a todos y nos reunimos dentro de 3 minutos.